Muy buenas tardes, hermanos. Una disculpa, me sacó algo en el internet y me sacó de la enseñanza que estaba dando. Les ruego me disculpen y gracias por volver, gracias por estar de nuevo conmigo. Estamos hablando del capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago y una disculpa, algo me sacó y traté de meterme otra vez y pues me arruinó totalmente. Entonces les pido de todo corazón una, una disculpa, porque estaba yo muy, pues en lo más interesante de la enseñanza y me sacó. Perdón, les pido una, una disculpa. Señor, ¿dónde está la paz? Señor, ya no puedo más. No entiendo, Señor, porque dudo siempre en ti. Tú me amas más. Yo sé que tú estás aquí, aunque no te pueda ver. Te siento, mi Señor, en el fondo de mi ser, y me dices más. Nunca lo dudes, que aquí siempre estaré, aunque no puedas ver. Y si preguntas dónde es que tú estás, búscame dentro de ti. Yo di mi vida para verte feliz, te di mi vida, mi amor, más que yo. Muy bien, mis hermanos, pues ya regresamos. Una disculpa, mis amados hermanos. No sé qué está pasando, no sé si será el aire, probablemente está haciendo mucho aire aquí, está haciendo muchísimo frío y está haciendo mucho aire y está haciendo mucho polvo. Entonces, no sé si fue eso, pero de que nos sacó, nos sacó. Entonces, hermanos, comencemos de nuevo. Perdón, perdón, hermanos, de todo corazón. Gracias por acompañarme. Dice, hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre
con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido andrajoso, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú siéntate aquí en un buen sitio, y en cambio al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinción entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Hermanos, el criterio, el hacer distinción de personas, nos lleva a veces a hacer prejuicios. La palabra prejuzgar quiere decir juzgar antes de tiempo. A veces nosotros hacemos prejuicios, juzgamos antes de tiempo. Y cuando juzgamos antes de tiempo, en el prejuicio va, ¿por qué viste así? Es una persona de dinero, la voy a atender muy bien. Es un pobre, no lo voy a atender bien. Entonces, ¿por qué el apóstol Santiago nos invita a no hacer prejuicios, a no prejuzgar a la persona por la manera de vestir, por la manera de usar a veces joyas? No quiere decir que está mal. La gente puede traer su anillo, puede traer su buen vestido y todo. No, a lo que se refiere es hacer distinción entre los ricos y los pobres. Eso es a lo que se refiere el apóstol. Dice, escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Entonces él dice una gran verdad. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe? Hay unos ejemplazos de fe, hay gente bien pobre, bien humilde y bien sencilla, y te da unos ejemplazos de fe bárbaros. A veces, mis hermanos, tiempo atrás, hablas, predicas, enseñas, y de repente Dios te dice, a ver, y un día estaba hablando yo de la importancia de las obras de misericordia, y cuando hablas de las obras de misericordia, parece hecho adrede. Apenas hablas de la obra de misericordia y pasa algo. ¿Y qué me pasó? Me pasó lo siguiente. Estaba yo hablando voy a contarles de dos casos. Uno, el primero, acababa yo de predicar sobre la importancia de la caridad, de la misericordia, de ser misericordiosos, de compartir lo que tenemos. Y decía yo que en ocasiones, en un momento muy rápido, te conviertes en un hombre muy rico. A veces, escúchame bien, escúchame con atención. En un momento eres rico y en otro momento eres pobre. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aunque no tengas ni en qué caerte muerto, de repente llegas a tu casa y yo llegué y mi esposa me sirvió un bistecito, oiga usted, era un trocito de carne así sabroso, mire, así a la plancha, y luego le puso aguacatito, guacamolito. Acá en México el guacamole es aguacate, chile, tomate y cebolla, oiga, así una cosa deliciosa, con unos totopitos de unas tortillitas tostaditas, y mire, ay, luego unos frijolitos refritos, oiga, qué cosa, con quesito, no, 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 una delicia. Y luego estaba así, mire, y un chilito así toreadito, eso quiere decir tatemadito así en el comal. Y entonces estaba así el plato impresionante y yo estaba con tenedor en mano y cuchillo así listo, mire, para atacar a Villa cuando tocaron. Y cuando tocan a la puerta, pues yo volteo y dije, pues abran. No, nadie estaba para abrir. Ninguno de mis hijos ni estaba mi esposa. ¡Abran! Y no, nadie. Y otra vez. Y salgo, abro la puerta y me encuentro con un hermano en unas condiciones vestido de mucha necesidad. Muy pobre se veía la persona. Eh, Madurón, no estaba tan, bueno, estaba como de
como de unos 35 años. Y entonces le digo, sí, ¿qué se te ofrece? Y luego me dice, ¿no tendrás algo que comer? Estoy tan hambriento. Sí, le dije, pásale, vente, pásale. No, 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 aquí afuera. Pásale, hombre. No, aquí. Y mire, yo acababa de predicar de la caridad a los más pobres y todo eso. Y ándele, chiquito. De misionero, pobre, sencillo, a rico. De repente yo era un hombre rico porque yo tenía el mejor platillo en mi mesa. Y se me presentó una persona que estaba bien necesitada. Y entonces, ¿qué sucedió? Ay, ay, ay. Oiga, aquel plato tan delicioso, las tortillitas de harina, así de trigo, y luego unas de maicito que ya tenía yo ahí calientitas que me las había puesto ahí mi esposa, un agua de melón así, pero oiga, ay, una cosota así, un vasote. Entonces vi aquello y dije, pues ni modo, agarré el plato con el dolor de mi corazón, soy sincero, y fui y le dije, toma mi hermano, y le di mi agua, y ya entré yo a buscar a ver si había sobrado algo para comer. Al ratito, como a los 15 minutos, suena otra vez, y salgo, y ya me entregaba el plato, el tenedor, el cuchillo, y el vaso. Y cuando agarré eso me dice, tenía tanto que no comía una comida digna. No, mi hermano me ha dado el cachetadón con guante blanco impresionante. Cuando las personas pobres, muy pobres, hablan, a veces una sola palabra te pone en tu lugar. Un día recibí a un viejecito en mi casa. Lo invité a pasar, se quedó con nosotros y cuando empezó a hablarme, me daba unas enseñanzas tan hermosas que dije yo, wow. Usted podrá decir, ay, pero ¿cómo se atreve usted a recibir a una persona así? Bueno, la Biblia dice, hay que dar hospedaje al peregrino y yo lo he hecho. Y de comer al hambriento y yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque si digo que predico la palabra y luego no lo hago, porque Dios siempre de una manera nos está probando, Dios nos está probando y Dios también te está probando a ti. Y Dios te puede probar con un hermano bien pobre. Otro caso, otro caso. Un amigo que acaba de dejar las drogas. Y este amigo que acaba de dejar las drogas, que se levantó como pudo y se entregó a Dios, porque tenía como 40 años en drogas, como 30 años en drogas. Y andaba conmigo, se estaba rehabilitando. Y entonces pasó uno de esos drogadictos pidiendo. Y en el momento que pasó se veía que andaba con una cruda y una malilla impresionante. Y me dice, no le des, no le des. Y yo lo vi que andaba casi muriéndose. Y saqué dinero y le di. Y se enojó conmigo, me dice, ¿por qué le das? ¿Por qué le das? Si es un drogadicto, ¿por qué le das? Le dije, mira, mi hermano. En ese momento, yo no sé, es que lo va a usar para drogas. Mira, yo no sé, yo no soy nadie, yo tan solo soy una persona que si estoy sirviendo a Dios y una persona pobre me pide, tengo que ayudarla. No, pero es que él se lo va a ir a poner con droga. Mira, yo no sé si lo use o no para las drogas. A mí Dios me dice que tengo que ayudar y me dice claramente que no juzgue, que no prejuzgue a la persona pobre que se me acerca. No, pero es que tú estás loco, no sabes y que... Le dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Si ese hermano anda bien crudo y no le ayudo y se muere, yo
daré cuentas a Dios. Pero si yo le ayudo y se cura la cruda y después se convierte y se rehabilita como tú, ¿qué va a pasar? Y ya se quedó muy serio. Dije, entonces estamos llamados a verlo y a prejuzgarlo y a decir, no, es un desgraciado adicto, pero hay que ver a la persona, hay que mirar a los ojos a la persona. Dice la Madre Santa Teresa de Calcuta que no puedes tú hacer una obra de caridad sin ver con amor. Entonces hay que ver a la persona, hay que ver su necesidad y hay que extenderle la mano, hay que ayudarla y hay que tenderle, porque mucho bla, 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 y a la hora de la hora no actuamos como debemos. Por eso el apóstol Santiago dice, hacemos mucha distinción de personas, a los ricos los tratamos muy bien y los traemos aquí, y a los pobres, ándele, guácala. Entonces eso es lo que cala a veces, y en la fe, ¿qué ha distinguido a los santos? ¿Qué ha distinguido a los santos? ¿Sabe qué ha distinguido? Su caridad. No juzgan, le dan a la persona. Tú traes, San Francisco de Asís andaba pidiendo, porque ya se andaba muriendo de hambre, y pidió y le dieron unos pedazos de pan, y se comió un pedazo y guardó 3 pedazos en su morral, y ya iba bien contento. En ese momento cuando pidió era pobre y no le dieron nada, ¿verdad? Hasta que le dieron algo, entonces se hizo rico. Comió y guardó. Ya traía hasta para caminar, ¿no? A la vuelta de una esquina estaba una mujer con 2 niños pidiendo. En ese momento él ya es rico. ¿Y qué hace? Saca sus 3 pedazos de pan y le da un pedazo a cada quien. Entonces dices tú, wow, qué desprendimiento, qué amor, qué hermosura vivir en la santa pobreza. Y eso es lo que nos falta ahora, porque ahora te puedes quedar en la calle te puedes quedar con unos cables así, pidiendo que te den un chispazo para que agarre la pila de la batería de tu carro y te puedas ir, y no te da nadie. Una vez duré ahí en el puente, aquí hay un puente internacional, ese puente es el que cruza uno para la frontera con El Paso, y yo estaba de este lado en México, se me bajó la pila y pidiendo así, mire, en 2 horas, como 2 horas que estuve ahí pidiendo, nadie me dio un chispazo, nadie se paró, y pasaron muchísima gente. No, fácil, pasaron unos 1,500 carros, porque pasa mucha gente por ese puente, el puente libre. Nadie me dio un chispazo. Desesperado, yo ya no hallaba qué hacer y no, nadie me quería pasar corriente. Y se acercó uno de los vendedores y me dice, por $2 te doy un chispazo. Y le dije, vente mi hermano, vente, tráete tu carro y por favor dame el chispazo y te pago los $2. Y ya los pago y me fui. Pero lo que llama la atención es que te pueden ver con la necesidad y no te ayudan. Entonces, ¿dónde está el espíritu cristiano? ¿Dónde está el verdadero espíritu que nos debe de dar a conocer? ¿Dónde está la tarjeta de presentación de nosotros como cristianos? Si Jesús hasta dio una enseñanza maravillosa que se llama el buen samaritano. No encontré ningún buen samaritano en 2 horas. Y ahí es donde dices tú, ¿por qué nos falta eso en la iglesia? ¿Por qué nos falta ese amor a los pobres? Y somos muy capaces, si le aseguro que si hubieran dado trajeado, a lo mejor y si se paran. Y yo dije, no más falta que se pare uno que no sea católico a ayudarme. Pasaron, yo creo que los 1,500 carros que pasaron eran católicos. No me ayudaron, hermano. No me ayudaron. Y ahí es donde dices tú, ¿por qué somos así? ¿Por qué no concientizamos? Por eso el apóstol Santiago dice así, escuchad, hermanos, escuchad, sáquese la cerilla, límpiese el oído para que entre la palabra de Dios. Escuchad, hermanos míos queridos. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Y no hemos aprendido eso.
No lo hemos aprendido. Los pobres bien fregados y no les ayudamos y a veces nosotros somos tan flojos para tenderle la mano a los pobres, tan flojos. Y en este tiempo más, en este tiempo se ha enfriado la caridad. Se ha enfriado la caridad, como dice el capítulo 24 de San Mateo, que en los últimos tiempos se enfriará la caridad. Puede estar una persona tirada ahí con la panza abierta y no somos capaces de pararnos y ayudar a esa persona o de hacer una llamada. Se quedaba impresionado una persona, un reportero que grabó a una persona que estaba tirada en Nueva York y que estaba sangrando, y pasó muchísima gente y nomás lo veían y no hacían nada. Y él estaba grabando y vio y hizo el documental ese y ¿qué cree? Dentro de los 300, 400 que pasaron, nadie le ayudó. Pero también alguien hizo un comentario y dijo, pero tampoco el que estaba grabando le ayudó. Entonces, ¿te interesa más grabar? ¿Te interesa más sacar algo por internet? ¿Te interesa más hacer algo que sea muy guau acá que el pobre? Entonces ahora hasta se hacen videos de las cuestiones que pasan en este mundo, pero tú, mi hermano, tú, o sea, todos estamos llamados a hacer obras de caridad. Y mira cómo lo dice Santiago 2:5, capítulo 2 del apóstol Santiago, versículo 5. Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe? Entonces, no sabes a quién puedes estar ayudando. No prejuzgues por la manera de vestir. No prejuzgues. Tú puedes ver una persona tatuada desde la cabeza hasta los pies. No prejuzgues porque no puedes saber qué trae esa persona en su corazón. Y a veces nos llevamos cada chasco cuando prejuzgamos. Los ricos en la fe y herederos del reino de Dios son los pobres. Entonces hay tanto pobre y es tan importante que nosotros seamos una iglesia que ame a los pobres. Es tan importante que el Papa Francisco dice, yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Quiero una iglesia pobre, quiero una iglesia que se ensucie, quiero una iglesia que salga, quiero una iglesia que esté toda golpeada, maltratada, porque sale a una iglesia que se queda en su casa bien rascándose la panza. Mire, llegan los tiempos de Navidad, llegan los tiempos y hacemos unos cuantos regalitos y ya. No sabemos que todo el año debemos de estar trabajando para los pobres. Todo el año. Pobres hay hasta para aventar para arriba. Todo el año hay que trabajar para los pobres. Y los vas encontrando y les vas dando. Y a mí de mucho que a veces me comparten, yo comparto para la demás gente y voy guardando y casi siempre tengo juguetes y casi siempre tengo cositas así que me dan y voy repartiendo. Y voy repartiendo. No nomás en Navidad, desde Navidad comienzo. Y hacemos comidas para los presos. A los presos no los pela nadie. Los presos están solos, abandonados en la cárcel. Y muchos, la gran mayoría, injustamente. Injustamente, créamelo. Donde quiera, hasta en Estados Unidos. En Estados Unidos yo he entrado a predicar a las cárceles y hay mucha gente que está ahí injustamente. Y no se diga en los niños y adolescentes que han pasado de aquí para Estados Unidos, que dicen que los tenían como en jaulas y todo eso. Pues yo he entrado desde antes de Donald Trump, en la época de Obama, ahí en Phoenix a predicar y ahí veía a esos pobres jóvenes que los tenían encerrados. De El Salvador, de Guatemala, de México, de muchas partes de Sudamérica. Y pobres jóvenes ahí llegabas y les predicabas y les animabas y les compartías. Pero a lo que voy es, los pobres son los que te van a ayudar para ir al cielo.
descubre a los pobres, ama a los pobres. ¿Cómo se hizo Santa Teresa de Calcuta? Su amor a los pobres. Entonces descubre tú a los pobres y ayuda pues de una manera especial primero a los que están en la iglesia y luego ya después a los que no están en la iglesia. Pero la Madre Santa Teresa de Calcuta empezó primero con los que no estaban en la iglesia. Claro, con el tiempo, ¿verdad? Pues en todas partes dentro de la Iglesia Católica y todas las órdenes así empiezan y después a quien más ayudan es dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hacen escuelas, hacen diferentes tipos de asociaciones, pero es importante que tú personalmente, tú comprendas lo que dice aquí. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe? Entonces, los pobres te dan buenas enseñanzas. Santa Teresa de Calcuta estaba limpiando a una enfermita y la limpiaba y sonreía y entonces la enfermita le dice, ¿donde tú vivías en tu casa tenías refrigerador? Sí. ¿Y tenías televisión? Sí. ¿Y tu casa era muy grande? Sí, dice. Y la Madre Teresa ahí curándole las heridas y ha de saber usted que muchos en la India, por la cuestión de la reencarnación y del famoso karma, los dejan morirse en la calle. Y la Madre Teresa los recogía. Recogía seguidores de Mahoma, o sea, musulmanes, hindúes, recogía católicos y recogía también, escúcheme bien, seguidores de Krishna. Entonces, que es los hindúes, y los cuidaba y los curaba. Y esta personita le dice, ¿y donde tú vivías tenías mucha comida? Sí, dice. ¿Y comían muy rico ahí? Sí, dice. ¿Y tenías dinero? Sí. ¿Y tenías un carro? Sí. ¿Y por qué estás aquí? Le dice. Y se le queda viendo y le dice, porque te amo. Porque te amo. Lo dejé todo por ti, por amor a ti. ¡Wow! Mis hermanos, dígame si eso no es una corona preciosa en el cielo para Santa Teresa de Calcuta. Usted no se imagina cuántas personas atendió Santa Teresa de Calcuta. Usted no se imagina, ¿eh? Y cuántas cosas tan hermosas hizo con niños, con personas ya grandes. Le voy a contar una de una persona grande. Iba ella entre los basureros caminando y oyó un quejido. Y se iba acercando así a la basura y más fuerte el quejido, y más fuerte. Levantó unas láminas y estaba una ancianita tirada ahí. Y esa ancianita la empezó a quitar la basura y la vio y la ancianita decía, mi hijo me ha hecho esto, mi hijo me ha hecho esto, mi hijo me ha hecho esto. Y entonces ella empezó a hablar, a limpiarla y luego ya como pudo la cargó y la llevó hasta la casa de las hermanas de la caridad. Así se llama, Casa de las Hermanas de la Caridad. Y entonces ahí la bañaron, la arreglaron y ella llorando repetía, mi hijo me ha hecho esto, mi hijo. El hijo la había tirado a la basura. El hijo la había tirado. Usted no sabe la miseria que hay allá y para ya no sé qué más podría buscar una manera de justificarse la persona, pero la tiró a la basura. Y dice uno, ¿puede una persona hacer eso? Sí. Y entonces, Santa Teresa de Calcuta, esta madre preciosa, Madre Teresa, le dijo a la gente,
vieran cuánto me costó orar y hablar con esta mujer para que antes de morir perdonara a su hijo. Le costó mucha oración, mucho sacrificio. ¿Sabes cuántas horas oraba la Madre Teresa de Calcuta? Como 3 horas y cachito. ¿Y sabes la cuarta hora en que la dedicaba? Misa. ¿Sabes lo único que tenía ella en sus manos? Un rosario. Ella era dueña nomás de una Biblia, un rosario y la vestimenta que traía, que se llama sar hindú. ¿Sabes que fue una mujer que verdaderamente amó a los pobres? Y consiguió muchas ayudas para muchos pobres. Ahora, es impresionante lo que te pueden platicar de ella. Estando en la cárcel aquí en Ciudad Juárez, entró un sacerdote hindú a darnos la misa. Estaban muy contentos ahí con los presos, y él se puso a confesar, y mientras él confesaba yo hice una prédica, una enseñanza, y luego después hizo César otra, y luego ya continuó con la misa. Mientras dimos las 2 predicaciones, pues confesó casi a todos, como unos 50 presos más o menos. Y entonces empezó la misa y dice: ay, hermanos, estaba pidiéndole a Dios de qué les hablaré, y yo en mi interior decía: Señor, que nos hable de la Madre Teresa, pues si es de la India, que nos hable de Santa Teresa de Calcuta. Y entonces dice, y se me vino esto a la mente. Cuando yo era seminarista, yo estaba en un lugar cercano ahí a Calcuta, y nos llevaron a todos los seminaristas con la Madre Teresa de Calcuta. Entonces llegamos y la Madre tenía un leprosario como de unas 5,000 personas. Imagínense 5,000 leprosos. Y entonces las hermanas de la caridad llegamos y a todos nos dieron unas tijeras, y la Madre de Teresa también. Y nos dieron tijeras para hacer lo siguiente: agarrar las tijeras y cortar la parte muerta de la piel. Entonces nosotros cortábamos, y si les dolía un momentito algo, quería decir que ahí ya no tenían lepra. Pero cortábamos toda la carne muerta donde ya no sentían. Y cuando me dieron por primero las tijeras y las agarré y se me acercaron a saludar y a quererme tocar los leprosos, yo huí, dice el padre, yo me alejé, tuve miedo. Y entonces tuve miedo y me alejo, y al alejarme se empezaron a reír de mí. Y entonces batallé para estar ahí con ellos, y yo tenía miedo a la lepra, tenía mucho miedo a la lepra. Y entonces dice el padre que poco a poco, hasta que ya empezó a ver lo normal y ya les ayudaba, pero entendió que amar hasta que te duela es amar, quitarle lo muerto, y cuando ya les duele y hay una reacción, entonces ellos se sienten personas que ya no son leprosos, ya sienten, porque les cortaron toda esa piel muerta, y a ver si con el tratamiento y todo eso ya logran no morírsele más partes de su cuerpo, de la piel. Y dice que fue impresionante conocer a Santa Teresa de Calcuta, pero dice que lo que más le impresionó fue que era una mujer muy decidida, muy decidida, y que amaba a los pobres con todo el corazón. Y todos los seminaristas iban para aprender cómo se ama a los pobres, porque pues esto que dice el apóstol Santiago aquí es para los obispos y sacerdotes. Él está hablando para eso, porque el apóstol Santiago dice: hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que entra
a vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido. Entonces, está la asamblea eucarística, está la misa, todo lo que da, la asamblea eucarística. Y entonces entra alguien muy, muy rico y ay, hasta deja de dar la misa por el rico. Entra alguien bien pobre, al rico, ¿verdad? Siéntenmelo aquí, y al pobre, sácatelo. Me estoy acordando de una anécdota chusca de un que contaba un padrecito. El padre decía que muchas veces cuando hacemos acepción de personas, pues suceden cosas graciosas. Y dice que en una ocasión entró un perro y entonces le dijo al monaguillo, saca al perro. Y entonces le dice, es de la señora más rica que viene aquí y le deja el donativo. Ah, entonces ponle un reclinatorio, dice, para que se hinque el perro. Y el padre se carcajeaba, se reía y decía, ¿por qué? Porque a veces así somos. Acepción de persona. Entonces ponle un reclinatorio al perro, ¿verdad? Porque es de la señora rica, de la señora guau. Pero entra una persona pobre, una loquita y cuidado. Hay un sacerdote que dice que en su vida hubo 3 locas que lo sacaron de onda. Dice que cuando se ordenó, había preparado su primera homilía y estaba él a punto de dar una homilía con textos bíblicos, ejemplos bien padre. Y cuando estaba empezando la homilía, entra una loca gritando desde atrás. Aquí estoy, Señor, porque yo sí vengo con fe, no como toda esta bola de hipócritas. No, hombre, pues dice que esa loca traía un gallo. Y entonces esto pasó de verdad. Y entonces el padre tuvo que dejar de predicar porque la loca entró gritando y el gallo cacaraqueaba cuando la loca gritaba. Y entonces llegó hasta adelante, se santiguó, hizo una adoración y volteó y dijo, ya me voy, Señor, te dejo con toda esta bola de hipócritas. Y el gallo se aventaba su cacaraqueada y ya se salió y todos esperaron a que saliera y la gente pues toda así callada. Y entonces tuvo que cambiar su prédica, cambió su prédica. Entonces dice, hay locas que se meten en tu vida y te dan unos buenos jalones de orejas. Dice que había otra que comulgaba, si 7 misas había en el templo, las 7 comulgaba el domingo. Y entonces en la última misa le dice, oiga, usted ya lleva aquí como 3 o 4 misas que la veo y le doy la comunión y usted comulga. Dice, ay, padre, es que tengo tanta hambre de Dios que de Dios no me lleno. Y dice, nunca nadie me había dicho eso. Yo le dije, mire, hermanita, nosotros los sacerdotes sí podemos comulgar máximo 3, 4 veces, pero usted no, usted nomás puede 2 y ya, y las 2 misas bien hechas. Dice, padre, es que tengo tanta hambre de Dios que de Dios no me lleno. Bueno, le dice, mire, le voy a enseñar una oración. Y le enseñó la oración de la comunión espiritual. Entonces, cuando le enseñó la oración de la comunión espiritual, dice, con esta, usted cada vez que dice esta oración está comulgando espiritualmente. Y usted puede comulgar todas las veces que quiera. Y dice, pues ahí venía yo en el camión, en la guagua, en la ruta, en lo que se mueve uno en las ciudades. Ahí iba yo ahí en el camioncito. Y entonces, que se sube. Venía bien lleno, dice, lleno, hasta atrás. Y que se sube esta mujer. Le decían la loca de la Eucaristía. Dice, y que se sube. Y que empieza a hablar fuerte. Amados hermanos, yo venía hasta atrás, dice el padre, yo venía mero atrás, sentado en el último asiento y nomás veía desde atrás.
desde la ventana, yo pegado a la ventana, y yo la podía ver que estaba adelante. Y entonces empieza: amados hermanos, yo sé que ustedes no han podido comulgar porque ustedes durante el día han estado trabajando, pero el padre fulano de tal, no hombre, el padre casi se quería esconder en la parte de atrás, empezó a agachar y decía: el padre fulano de tal me ha enseñado que cada vez que diga esta oración, estoy comulgando, y yo quiero que comulguen ustedes, porque el padre también me dijo. Y no, hombre, el padre se agachó, y pues algunos sí lo conocían. Y entonces el padre dice: qué vergüenza, yo agachado en la parte de atrás, ocultándome, y esta loquita hablándoles de la importancia de la Eucaristía. Yo, su ministro, el ministro. Dice: ahora me da vergüenza y lloro, porque yo debería de ser el loco de la Eucaristía. Y ella tenía más amor por la Eucaristía que yo. Este sacerdote, cuando da su testimonio y cuenta sobre la loca de la Eucaristía, la del gallo y otra loca, él lo que quiere hacer ver es lo siguiente. Él dice: a veces las personas más pobres, más humildes, y que la gente les dice locas, y él dice: voy a omitir sus nombres, porque los conocía la gente, las conocía, ¿no? Y dice: voy a omitir sus nombres, porque a veces, pues la gente ve a las personas y dice: esta es la loca, este. Dice: y queridos hermanos, quiero decirles que las más grandes enseñanzas de mi vida me han dado las personas más pobres, más pobres. Casi todos los que tenemos que ver con misión, predicación, y vamos a las casas de las personas más pobres en los pueblos. Yo siempre he ido a los pueblos más pobres, y como misioneros siempre hemos dicho a Dios: Señor, llévanos donde haya más necesidad. No, hombre, nos ha llevado a cada pueblo. Y ahí donde ellos nunca podrían tener un concierto, les hemos dado un concierto. Ahí donde ellos nunca podían tener predicadores con testimonios fuertes y momentos hermosos de adoración a la Eucaristía y todo eso, ahí hemos ido a dárselos. Y Dios nos ha llevado a cada lugar donde hay gente tan pobre. Y cuando llegamos y armamos todo, y nosotros traemos las bocinas y todo, y las camionetas y todo, y nos hemos acabado ya varias camionetas misionando, más o menos como unas 10, fácil 10 camionetas en estos 38 años misionando. Y para gloria de Dios lo digo, hermanos, Dios nos ha dado tan grandes enseñanzas por medio de las personas humildes, pobres, sencillas, y personas que te quedas con algo muy especial en el corazón. Por eso dice Santiago 2:5: escuchad, hermanos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe? Las muestras de fe más grandes yo las he recibido de personas muy pobres y herederos del reino que prometió a los que le aman. Herederos del reino que prometió a todos los que le aman. Yo amo a Dios, pero pues tendría que ser más pobre, más desprendido, más amoroso. En cambio, vosotros habéis menospreciado al pobre, dice el apóstol Santiago aquí. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? A veces la gente no ve eso. Hermanos, a veces la gente no ve. Si todos los hombres ricos fueran como los misioneros, como los sacerdotes, como las religiosas, y estuvieran con los pobres, otro gallo les cantaba.
el padre, Santo Padre Francisco, les dice a los obispos: ¿cómo me gustaría que ustedes olieran más a oveja? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo me gustaría que ustedes, como obispos, fueran y se metieran a un picadero? ¿Qué es un picadero? Ahí donde se están drogando. Y si él lo dice es porque él se metió muchas veces en Buenos Aires. Muchas veces se metió a los picaderos. Fue a buscar sus ovejas como obispo. Al Papa no le da miedo entrar a esos lugares. No tan solo iba con los pobres y se metía a las cárceles. Y hasta la fecha toda su vida ha sido un demostrar que tenemos que amar como Cristo ama a los pobres. Y siempre peleando contra los ricos y las decisiones a veces tan abusivas de las personas de dinero. No todos, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Santiago lo dice: en cambio vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre? ¿Blasfeman el nombre de Dios? Ahora, tú puedes decir: no, pues sí, ricos son los Rockefeller, ricos son los que nos quieren gobernar ahora el nuevo orden mundial. No, mis hermanos, todos somos ricos. Usted es rico, yo soy rico. Y todos tenemos que empezar a bajarnos y a vivir como pobres. Por eso Dios ha permitido la pandemia, para que ya le bajemos unas 3 rayitas, porque andábamos bien orgullosos, bien soberbios, bien personas en el mundo con cosas muy feitas. Y todos necesitamos ya bajarle. ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? No tan solo blasfeman, queman los templos, golpean sacerdotes, maltratan personas. Da vergüenza las pintas y las cosas que hacen. Me refiero también a feminazis, los desfiles transexuales, el desfile gay, ofensivos, grotescos, burlándose de la fe cristiana católica. ¿Qué es la fe verdadera? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Tienen dinero, tienen bienes, tienen diferentes cosas. Se sienten ricos, se sienten poderosos. Ciertamente, dice aquí, no son ellos. Ciertamente, si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Entonces el apóstol Santiago dice: hay que amar a su prójimo como a sí mismo. Hay que respetar a nuestros hermanos, hay que respetar a todos. E inclusive nosotros como Iglesia Católica respetamos las ideologías. Sí, respetamos la ideología de género. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero amamos a esas personas, las respetamos, no las maltratamos, ni las escupimos, ni les decimos cosas feas, como muchas veces ellos sí lo hacen contra nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tenéis acepción de personas, entonces el cristiano católico, ni siquiera a los que tienen esas ideologías podemos nosotros hacer distinción. Ni siquiera si entra una persona de esas a misa, bendito Dios, gloria a Dios, que muchos vengan. Si entran cholos, malandros, pandilleros, narcos, sicarios, secuestradores, homosexuales, lesbianas, pues es la iglesia de Cristo y esa iglesia está abierta para todos ellos. La iglesia no es una iglesia que se caracterice como ser un museo de pinturas, de imágenes y de cosas muy guau, antiquísimas. No, la iglesia no es un museo.
La iglesia es un hospital de pecadores y entramos de todos, todo tipo de pecadores estamos ahí. Unos que nos convertimos hace ya 38 años, otros que apenas se están convirtiendo, otros que... Y todos tenemos que ir aprendiendo a ver a los hermanos que lleguen con alegría y con amor. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis condenados por la ley como transgresores. No puedes hacer acepción de personas. Este es un homosexual, este es un transexual, esta es una prostituta, este es un padrote, este es un pederasta, este es un... No puedes hacer acepción de personas. Se les predica, se les enseña y casi todos entran y escuchan la palabra de Dios. Ay, pero ¿por qué los obispos y sacerdotes le dan misa a esos políticos que son una bola de desgraciados? No podéis hacer acepción de personas. No se puede. No se puede. Primero está el amor, primero está la caridad. Y nos dice la palabra de Dios. Si lo hacéis, pues estás mal. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado. Porque quien observa la palabra de Dios, la ley, pero falta a un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Entonces, cometes adulterio, pero después abortas. O dices, no, pues no, yo no mato, pero sí cometo adulterio. O yo no robo, pero sí me la paso prejuzgando y criticando a los demás. Estás actuando mal. Siempre se ha visto, mis hermanos, a través de los años, a través de la historia de la iglesia, los cambios tan terribles a los que tenemos que enfrentarnos como cristianos católicos. Tú tienes que enfrentar tu cambio ahí donde tú vives. Entonces, si te toca vivir en lugares donde hay demasiadas personas con ciertas ideologías, no puedes hacer acepción. Tienes que ayudarlas si te las encuentras en el camino, aunque sean de ese tipo. Llama la atención que nosotros, aunque somos creyentes, a veces tenemos fobias. Y una es homofobia a los que son hombres con otras ideologías. A Dios no le gusta ese tipo de cosas. Y tú y yo estamos llamados a ser hombres santos. Y los hombres santos son los que tienen que luchar contra todo ese tipo de cosas que van en contra de la caridad del ser humano. Primero es la caridad, primero es el amor, primero es el hermano. No actuemos como los fariseos. Los fariseos, todos los fariseos, la palabra fariseo quiere decir separado. Y todos los fariseos se separaban de la gente pobre, de la gente humilde, de la gente, no querían estar cerca de los carniceros, porque como tocaban sangre, quedaban impuros si tocaban un carnicero. No podían tocar un ciego, un sordo, mudo, lo que quieras, que estuviera pidiendo en la calle porque quedaban impuros. Y entonces eran una bola de leyes que ellos decían, hay que apartarnos del pecador. Y Dios no dice eso, Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Jesús decía, hay que apartarnos del pecado, no del pecador. Y por eso es esta enseñanza del apóstol Santiago. Es importantísimo profundizar en ella. Mira lo que dice enseguida. Dice, hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por una ley de libertad.
Entonces, hablad y actuad. No nomás debemos de hablar, no nomás debemos de enseñar, no nomás debemos de predicar, no, también tenemos que actuar. Y Dios pondrá las personas para hacerlo. Y si te equivocas, pues pide una disculpa y comienza de nuevo. Pero que no te saquen, porque el demonio te va a querer sacar, el demonio se va a querer burlar, el demonio va a querer alejarte y no. De aquí habrá caídas. No te lo niego, habrá caídas, pero hay que levantarnos, hay que seguir al Señor, hay que caminar, hay que amar y hay que mostrar nuestra gran misericordia, porque mira lo que dice la palabra. Estoy ya en el versículo 12. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por una ley de libertad. Entonces, fíjate bien lo que hablas de Dios, fíjate bien lo que haces de Dios, porque cuando tú hablas de Dios y dices una cosa y haces otra, te conviertes en antitestimonio. Y cuando te conviertes en antitestimonio, pues tienes un resbalón y decimos, no debemos de hacer acepción de personas. Si haces acepción de personas ahí contigo, pues está mal. Ay, pues en nuestro grupo de no sé qué, las damas de no sé dónde, no va a poder entrar esta señora. Muy cristiana, muy católica y ayudándole al Padre y todo, pero hace acepción de personas. No, eso no debe de ser. Y dice aquí, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Fíjate bien, porque tendrá un juicio, esas personas tendrán un juicio sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a lo siguiente, mis hermanos. Habrá un juicio sin misericordia. Entonces, a lo que se refiere, perdón, que se me cayó aquí unos lentes. Habrá un juicio sin misericordia para quien no practique la misericordia. Vas a ser juzgado más duramente si no practicas la misericordia. Pero cuando llegue el final, se te juzgará de acuerdo a las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste, en la cárcel, enfermo y me visitaste. Por lo tanto, entren benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Y ahí es donde dices tú, ¿se va a entrar a la vida eterna porque el que tuvo hambre yo le di de comer? Pues tengo que dar más de comer. Voy a entrar al cielo porque al que estaba desnudo yo le compartí de mis vestimentas. Y aquí es donde todos, cuando pensamos esto y estamos enseñando eso, estamos pensando en todas las tantas cosas que tenemos y que no hemos compartido. Y luego se te viene a la mente tu closet. Podía compartir esto otro. Se te viene a la mente a lo mejor los bienes materiales que tienes y que puedes compartir. Se te viene a la mente los presos que nunca visitamos. Se te viene a la mente los enfermos que nunca visitamos. Rápidamente se te vienen a la mente todo eso. Eso está en Mateo 25:31. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Pero ¿sabes qué dice el versículo 41? 10 versículos después. Alejaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Entonces se oye muy feo cuando Jesús lo dice, alejaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Número 1, el infierno no fue preparado para ti, fue preparado para puro demonio. Pero todos los que rechacen a Dios, su amor, su misericordia, y no practiquen las obras de misericordia, pueden ir a ese lugar de castigo.
Entonces tú vas a decir, ah, caray, entonces yo puedo terminar ahí, sí. Te va a ayudar mucho la misericordia, por eso dice el apóstol Santiago aquí, termina diciendo, Santiago 2:12 y 13. Habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia. Vas a ser juzgado de acuerdo a las obras de misericordia. Yo no les conozco a ninguno, pero sé que ustedes pueden poner en práctica esto con las personas pobres que viven cerca de ustedes. Sí, hermanos, ahí con los pobres, con donde usted vive cerca, acostúmbrese a enseñar a sus hijos a que compartan al salir del templo, o a que si ven por ahí, siempre traiga por ahí una chamarra extra que no use, y cuando vaya en los lugares fríos y vea a alguien que le falte, compártala. Hay lugares muy bonitos en diferentes partes del mundo donde en los árboles hay chamarras, y si a alguien le hace falta una, la puede agarrar. Y dejan ahí las chamarras, las personas que ya no las usan, van y las ponen ahí, las pegan ahí con tape. Entonces, cuando arrecia el frío y tú no traes que ponerte, pues bendito sea Dios que se te atravesara una chamarrita de esas. ¿Por qué en el mundo el ser humano está llamado a la misericordia, a la caridad? Porque todos, de alguna manera u otra, todos siempre tendremos un pobre más pobre que nosotros para que practiquemos las obras de misericordia. Dios te quiere en el cielo. Entonces, fíjate, los pobres te van a llevar al cielo. ¿Serán los preferidos de Dios o no? Los pobres te van a llevar al cielo si tú compartes de las cosas que Dios te ha dado. Los pobres te llevarán a la vida eterna. Y aquí es donde uno medita y dice, no, ay Señor, verdaderamente que lo que dice el apóstol Santiago aquí, que los preferidos de Dios son los pobres, hombres de fe. Y muchos de ellos, en una ocasión fuimos a compartir a todos los hermanos de aquí de Ciudad Juárez que se vienen de la sierra. Bajan todos los rarámuris, que son los hermanitos tarahumaras, indígenas. Y entonces tienen una colonia. Mencionaba yo esto allá en El Paso, Texas, y mucha gente, no, pues que yo le regalo esto y esto, y todos, llévese esto. Y le dije, no, véngase usted, vamos a regalarlo. Y entonces, ah, caray, Saúl, no, le digo, pues es que, pues sí, a mí me echan muchas cosas, y yo, pues, no les digo que no y todo, ¿verdad? Y yo las comparto, ropa y muchas cosas. Pero es más padre cuando la persona va y lo da. Vamos. Pues me llegaron gente con zapatos, tenis nuevos, con muchas cosas. Y llegó mucha gente con ropa nueva y bueno, eran muchas cosas y llegamos, las pusimos ahí. ¿Y qué cree que hicieron los tarahumaras? Iban, veían, se medían lo que les quedaba y nomás agarraban 2, 3 prendas y unos zapatos. Si les quedaban, si no les quedaban, ahí los dejaban y no agarraban nada más. Ah, pero cuando ya terminaron toda la colonia de los hermanitos tarahumaras, bajó mucha gente de las colonias de los alrededores. Y en cuanto les dijimos, pueden agarrar lo que ustedes quieran, no, hombre, era un peleadero. Todo mundo agarraba cosas como si, cosas que no va a necesitar y las agarraba. Y ahí es donde dices tú, los pobres nos enseñan. Los tarahumaras, los indígenas nos enseñan. Porque ellos no se aborazaron, no llegaron agarrando y todo, no. Ellos se medían las cositas y lo que les quedaba se lo llevaron. Y muchas cosas muy buenas, ahí las dejaron. Los otros arrasaron. Y dijimos, bueno, ya, bendito sea Dios, lo que queríamos era que se compartiera todo y ya se lo llevaron, logramos el objetivo, bendito sea Dios, órale, vámonos. Y cumplimos en esas colonias. Entonces, hay diferentes colonias. Ahora, no se puede pues ayudar a todo mundo, pero que no sea ese un pretexto. Ay, pues cómo voy a ayudar yo si en cada esquina de la carretera hay una persona pidiendo.
Pues muy sencillo, le digo yo. A ver, Saúl, dígame dónde dice en la Biblia que le debo de dar a la gente esa que está en los puentes, ahí en los semáforos. Y yo nomás me quedo así, digo, ay, hermano. Pasa como cuando le dijeron a Santa Teresa de Calcuta, oiga, ¿por qué no es más fácil enseñarles a pescar que darles el pescado? Y les dice la Madre Teresa, pues ahorita los que yo tengo no están en condiciones ni de ir a pescar. La única condición en que están es en recibir el pescado, pero pues si usted quiere, cuando ya, si alguno de ellos sana y no se muere, bueno, pues entonces se lo mando para que usted le enseñe a pescar. Y se quedaron muy serios, porque somos muy buenos para decir cosas, pero no nos gusta hacerlas. Ese es el problema. Y entonces unas personas, no, Saúl, es que tú defiendes mucho a los pobres y hablas, a ver, dinos dónde viene en la Biblia que nosotros debemos de dar a todos los que están ahí. Le dije, mire, Tobías 4:7. ¿Qué? Tobías 4:7. Y entonces empezaron a buscar en la Biblia. Encontraron Tobías. Y ahí se los voy a leer. Versículo 7. Haz limosna con tus bienes. Y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. O sea, que no estés viendo así como que, si está re fuertote, ¿a poco le voy a dar a ese viejo si está bien fuerte? Mejor le saco la escoba y que barra y le pago. Y mejor que me lave el carro. Sí, pero eso no es hacer caridad, eso es darle trabajo, que también está bien, ¿eh? Pero no debemos de estar checando a la gente. Este sí es digno de mi caridad, este no es digno de mi caridad. A este sí le doy, a este no le doy. No, usted no puede hacer acepción de personas. Usted debe de ayudar. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Mira lo que dice. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara. Entonces no digas, ay, este no. Porque Dios también va a decir, ay, este no, no le voy a ayudar. No le des la espalda a tu hermano pobre para que Dios no te la dé a ti. No le voltees la cara a tu hermano pobre en la calle. Entonces, ay, Saúl, pero si me encuentro 15 personas en cada semáforo, ¿qué hago? Ahí le va la respuesta. Versículo 8. Tobías 4:8. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la gente que dice, ay, ¿a poco a toda la hilera les voy a dar? Regule su caridad. Si tiene poco, de poco, pero regúlela. Voy a dar, traigo 50 pesos, pero en el puente me van a pedir como 5, pues le doy 10 pesitos a cada uno. O le doy a este 5, a este 3, o a este le doy. Regula tu caridad. Siempre guarda algo para los más pobres y los más necesitados. Y siempre te va a tocar a alguien más pobre, más necesitado. No le des la espalda. No voltees a otro lado. Y si le das, dásela con amor, con una sonrisa. Dios le bendiga, tenga, hermanita, lléveselo, bendiciones. Dios le bendiga, bye. Aquí está esta comidita, aquí están estas frutitas, aquí está este panecito, ándele. Si usted tiene pan ahí que se le va a hacer malo, pues súbalo a la camioneta y déselo a los que están pidiendo ahí en la calle, en los cruceros. Usted ya no lo va a usar. De que se le eche a perder, compártalo. A veces yo sé que nos cuesta, a veces se nos pasa, a veces se echa a perder, pero Dios siempre está esperando que nosotros tengamos un buen corazón. Qué hermoso es cuando usted es capaz de pichar una comidita.
Usted ve que el hermano pobre no tiene que comer y usted le dice, véngase y pida lo que quiera, yo le pago. ¡Qué alegría! ¿Dónde está nuestro espíritu cristiano? ¿Dónde está nuestro espíritu auténtico de fe? ¿Dónde está, mi hermano? Dar de comer al pobre, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, una botellita de agua. Oiga, Jesús dijo que aquel que le diera un vaso de agua a uno de estos por ser discípulo mío no quedará sin recompensa. Dios va a bendecir grandemente, grandemente va a bendecir. Entonces usted no esté haciendo acepción de personas. No. A este sí le doy, a este no le doy. Este sí merece mi caridad, este no. No, mis hermanos. Hay que amar hasta que duela, dice la Madre Teresa. Ame hasta que le duela, hasta que le cueste. Ame y dé con el corazón. Ame. Ame a su hermano. Y a veces nos cuesta tanto amar y a veces le sacamos al sacrificio. Pero Dios aún así te dice, ve más allá, ve más allá, ve más allá. Ama. Y haz lo que quieras, dice San Agustín. Ama y haz lo que quieras, porque no vas a hacer algo malo si amas. Cuando tú amas, siempre vas a hacer algo bueno. Ama, ama, sal de ti, ten caridad. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que a los ricos, no, pues a esos no les voy a dar. No, ¿cómo no? Hay que ayudar también a los ricos, a las personas de dinero. No, a esos no, sí, hay que ayudarles. Oiga, le puedo ayudar en esto. Tú tienes muchas cosas que pueden ser de bendición para ellos que ellos no tienen. Como, por ejemplo, rezar por ellos. Segundo, predicarles y hablarles con amor para que ellos abran sus corazones. La mejor obra de caridad que puedes hacer a un hombre rico es orar y predicarle y ayudarle para que no haga mal uso de los bienes que tiene, que los use bien para los más pobres y necesitados. El mayor bien que le puedes hacer es que no se vaya al infierno. Ese es el mayor bien. El mayor bien es que le prediques, que lo animes, que le digas, que le exhortes. Yo tengo hasta comadres de dinero muy ricas de aquí en Ciudad Juárez. ¿Y por qué? Porque yo también predico a los ricos y fuerte. Y les hablo y les digo, órale, Dios te ha bendecido, te casaste con un hombre rico, órale pues ahora a compartir, ahora a enseñar, ahora a hacer obras de caridad. Y yo siempre que les enseñé la palabra de Dios, cuando iban a mis clases de Biblia, se las enseñé directas, claras y al grano, y órale, amar y échale ganas. Entonces, cuando haces eso, ellos también se ponen felices, se dan cuenta que hay algo que hacer, pero a veces también se cansan. Todos en la vida de fe nos cansamos. Por eso debemos de tener momentos de oración, momentos de estudio, de formación y momentos de misión. Momentos de oración, momentos de estudio y momentos de misión. ¿Por qué? Porque así hacemos la voluntad de Dios, así ayudamos a los demás, así verdaderamente cumplimos con lo que el Señor quiere. Y por último, mis hermanos, para terminar, quiero terminar poniendo un ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, en el que pidió a todo el mundo que se le acabó el azúcar y llegó un momento en que ya les pidió a todos, les dijo, si alguien aquí en la ciudad puede ayudarnos y traernos azúcar, porque no hay azúcar para los enfermos, hacerles sus comidas o sus cafecitos o tecitos. Entonces llegó un niño. Habían pasado como 2 semanas y llegó un niño con un frasco lleno de azúcar. Y la mamá iba con él y le dice, dáselo a la hermana. Y le dio a la hermana. Y la mamá le dice, mire, este niño durante 2 semanas no ha comido nada de azúcar.
y todas las cucharadas que le iba a echar a lo que él usa y que es muy comelón de azúcar, las echaba aquí. Y mire, le trae este frasco para los niños pobres. Y la Madre Teresa agarró el frasco, agarró al niño, lo besó y le dijo, tú sí has amado hasta que te dolió, porque a ti te costó, porque te privaste del azúcar para dar el azúcar. Hermano, termino con esto. Ame hasta que le cueste. Ame hasta que le duela. No de las obras, de lo que le duele. De lo mejor. Hermano, hermanita, ¿está dispuesta a dar un poquito más? ¿Está dispuesto a dar un poquito más, hermano? ¿Está dispuesto a ir, a amar y a hacer viva la palabra de Dios? Porque recuerde ayer, no hay que estudiarla, ni que leerla, ni que memorizarla, sino hay que ponerla en práctica, amando a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias en esta tarde. Padre, qué bueno eres. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que bendigas a nuestros hermanos y que por medio de esta palabra, de esta enseñanza, muchos corazones sean tocados y estos hermanos sean capaces de ayudar a otros por puro amor a ti, Señor, por pura misericordia, para que cuando lleguemos al juicio, la misericordia de todas las cosas buenas que en tu amor hayamos hecho, nos ayuden para entrar a la vida eterna. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis hermanos, muchas gracias. Si te gustó, dale like. Dale like, hermano, por favor, si te gustó, dale like, nos ayuda mucho. Y dale, por favor, ahí en el botón azul de seguir. Si eres nuevo, no eres parte de la página, dale en el seguir para que te avise la página y para que digas, ya es hora del tema, ya es hora de la enseñanza y te espero el día de mañana a las 6. Porque un católico ignorante puede terminar como un protestante. Un católico que no se forma, se deforma, pero un católico instruido jamás es confundido. Porque el conocimiento nos lleva al convencimiento. Hay que conocer para estar verdaderamente convencidos, amar y vivir nuestra fe. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos mañana a la misma hora. Hoy también me tocó ampliar más la enseñanza, porque hoy no va a poder César también estar, toda la semana no va a poder dar la segunda hora, entonces estoy agarrando un poquito más de tiempo. Muchas gracias, nos vemos mañana, continuamos con esta enseñanza del apóstol Santiago. Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago. No te pierdas lo que continúa mañana, otros capítulos. Bendiciones. Hasta mañana.